Por eso vamos a la Biblia, vamos a la palabra. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a seguir hablando en este capítulo 15 de la certeza de la resurrección. Ya vimos la primera parte, vamos a ver esta segunda parte. Versículo número 10. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén y amén. Vamos a orar que Dios nos hable por medio de su bendita palabra. Señor Dios Todopoderoso, te doy muchas gracias por bendecirnos ahora para que estemos atentos a oír, a recibir la palabra de Dios. Úsame, Dios, en esta mañana para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que pueda esta palabra edificarnos para la gloria de su nombre. Amén y amén. Bueno, entonces continuemos. Hemos hablado de lo que el apóstol Pablo comienza a decir, a enseñar acerca de este tema importante de la resurrección. Y Cristo es el eje, el centro del Evangelio. Es el centro del Evangelio, el centro del mensaje. Y si el mensaje de Cristo no presenta a un Cristo resucitado de los muertos, el Evangelio no es nada, no sirve para nada. El centro del Evangelio es la resurrección, así como es la muerte, también lo es la resurrección de Jesús. Y Pablo acaba de presentar los testigos de la resurrección, el testigo también, porque Cristo se le presentó. Presenta a los corintios más de 500 hermanos, de los cuales fueron testigos de la resurrección de Jesús, y lo presenta como los que pueden los corintios confrontarlos, porque muchos de ellos aún están vivos en el tiempo en que Pablo mandó la carta. Muchos de los hermanos de esos 500 que vieron al Señor resucitado todavía vivían, otros allá habían fallecido, otros allá habían dormido, como escribe en su carta. Así que todos estos testigos, Pablo los presenta y apela a un testigo principal, que es el cumplimiento de las Escrituras, que Cristo murió, resucitó conforme a las Escrituras, y esto tiene que dar por sentado y por firme la resurrección de Cristo. Sin embargo, el apóstol también sigue en su escrito, en su carta, también hace alusión a que él es otro de los que Dios se le presentó, y ahora también es considerado y llamado apóstol, y ha sido por la gracia de Dios que el Señor lo ha alcanzado, ha trabajado con esfuerzo, ha servido en la obra de Dios, y dice que ha trabajado más que todos los discípulos, más que todos los otros apóstoles,
aunque hace la aclaración, no yo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque aquí no queda lugar, no hay espacio para el engrandecimiento, para el yo, aquí solamente hay espacio para el Señor. Y si alguien como Pablo había ido mucho más allá de lo que cualquiera había ido, Pablo deja claro que no es él, sino es la obra de Dios y exactamente la gracia de Dios con él. Y Pablo, que es el hombre, dice, o sea yo, o sean ellos. O sea, fui yo el que primero llegó a este lugar predicando el Evangelio, pero después vinieron también otros predicadores, entre ellos también vinieron apóstoles, sea yo o sean ellos, así habéis creído, o sea, recibieron al Señor y han permanecido. Pero en el versículo 12 dice, si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí entonces viene el punto con el cual estábamos terminando ayer, de lo que puede poner a prueba al mismo creyente y es lo que se puede levantar aún de entre algunos de nosotros que llegan, de los que se congregan, no de nosotros como iglesia, porque el que es iglesia pues se guardará de obedecer, de cuidar, de seguir al Señor, pero como decía mi esposa ahorita en la enseñanza que estaba teniendo, en esta reflexión, que en los tiempos de Jesús estaban los fariseos y los saduceos, grandes perseguidores de Jesús. Gracias a Dios se convirtieron muchos de ellos, pero la gran mayoría de estas dos sectas del judaísmo tenían sus propias, su propia interpretación de la ley judía. Los fariseos le habían añadido a las escrituras, le habían añadido las tradiciones de los antepasados de ellos, se las pusieron y pusieron más firme las tradiciones que la misma palabra de Dios. Así invalidáis el mandamiento del Señor, les dijo el maestro, por vuestra tradición. O sea que habían invalidado la Biblia por la tradición. Pero estaba el otro extremo, estaban los saduceos, que entonces ellos habían quitado a la Biblia, no creían en ángeles, no creían en espíritus, no creían en resurrección. Pero la Biblia había hablado ya que habían ángeles, que habían ángeles. La Biblia hablaba de que había gente que se había levantado, porque en el Antiguo Testamento habla de resurrección, de gente que se levantó. El que cayó allá en la tumba donde estaban los huesos de Eliseo, se levantó otra vez. Pero los saduceos negaban eso. Entonces, aquí encontramos los grupos que hay hoy en día. No se han acabado, no se han acabado. Está la gente que le agrega la Biblia y está la gente que le quita la Biblia. Entonces, por eso el apóstol dice, estamos afirmando, nuestra predicación, el centro de nuestra predicación tiene que ver con Cristo y su obra, y su obra completa es un Cristo resucitado. ¿Cómo algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Mire el problema terrible que se había metido, y con esto, y Pablo en el momento en que toca la carta, en que escribe a los Corintios, porque mire todo lo que ha venido hablando, pero mire dónde pone este tema, porque es un tema trascendental. Él quiere que esto no se vaya a ir de la mente. Aquí va a ir concluyendo la carta, su escrito, pero si algo tiene que quedarse claro en la iglesia en Corinto, es que el Cristo es un Cristo resucitado. Nuestro Señor Jesús no se quedó en la tumba.
Así que hay peligros. Mire que Pablo le escribe también a Timoteo cuando le dice, vea, no discuta sobre palabras. No discuta porque hay gente que se le va a levantar a discutir y a coger la Biblia para torcerla, porque como dice también el apóstol Pedro, que nuestro amado hermano Pablo escribió cosas difíciles, algunas cosas difíciles de comprender, dice, las cuales los indoctos inconstantes tuercen para su propia perdición, como también las otras escrituras. Así que hay gente experta en coger la Biblia y torcerla, en coger las escrituras. Y entonces Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, vea, tenga cuidado con esa gente, porque esa palabra de esa gente es como gangrena. Eso está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 17 y 18. Entre los cuales están Himeneo y Fileto. Este de Fileto también es Alejandro, lo menciona en otra carta, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y han trastornado la fe de algunos. Entonces, por eso es importante, Iglesia del Señor, escuchar la palabra de Dios tal y como nos fue enseñada, seguirla recibiendo y que tengamos claro, porque se van a levantar falsos maestros. Se van a levantar, y es que eso es una de las señales también de los últimos días, del último tiempo, que se van a levantar personas que van a negar hasta las escrituras, y hoy estamos encontrando eso. Hemos tenido que enfrentar a personas que después de haber hasta conocido al Señor, han blasfemado contra Dios y contra su palabra. Esa es una cosa terriblemente triste y dolorosa, pero eso hemos visto. Yo he sido testigo de esas cosas, de personas que habiendo profesado a Cristo, habiendo recibido al Señor, hayan blasfemado contra Dios y su palabra. Eso es lo más horrible y lo más triste que le pueda suceder, y sobre todo a alguien que haya conocido las cosas de Dios. Por eso en las cosas de Dios hay que afirmarnos. Hay que afirmarnos. ¿Por qué? Porque podemos desviarnos con la misma escritura. Por eso, iglesia, yo te aconsejo que usted busque la fuente. Si usted tiene alguna interrogante de las escrituras, amigo que empieza, no todo el que llega está en nuestras congregaciones es apto para enseñar. Allá están los congregados, pero no todos los congregados son iglesia. Ahí hay gente que puede estar torcida, que puede tener otro concepto de la Biblia y puede llamarlo y dice, venga para acá. Venga para acá. Cuando ese hermano, uno está predicando y hay otro que aún ahí en el mismo templo, porque hemos visto eso, que uno está predicando la palabra de Dios y alguien está hablándole a otra persona, eso es desorden. Eso es interrumpir a la persona y para decirle, vea, eso que está diciendo el pastor no es así. Mire lo que dice la Biblia y empieza a predicarle ahí. Esos son Himeneo y Fileto, Alejandro, que se desvían de la verdad, y hay que tener cuidado con ellos porque hacen mucho daño a la iglesia, trastornan la fe de algunos. Pablo sigue en su disertación y dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Aquí incluye otro ingrediente importante y es la fe. O sea que la fe puesta en un hecho que no es trascendental. ¿Cuál es el hecho trascendental aquí? Cristo resucitado. O sea que yo puedo tener fe, pero si mi fe no está puesta en un hecho trascendental, no sirve de nada.
Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Si Cristo no resucitó, la predicación es vana, no sirve de nada. Pero ¿qué más no sirve? La fe tampoco sirve. Por eso cuando yo oriento a la gente acerca de la doctrina de la fe, uso estos versículos de 1 Corintios 15 para decirle al hermano nuevo que está escuchando la palabra acerca de la fe. La gente tiene fe, la gente ha creído y ha tenido la fe puesta en muchas cosas. Pero si esa fe no se pone en el Señor y en su palabra exactamente como está escrita, entonces la fe es vana. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, vuelve a decir lo mismo, vuelve a ratificar, si los muertos no resucitan. ¿Cuál es la razón de que Pablo enfatice versículo 13, versículo 16? Lo mismo. Es dejar subrayado, que quede sobresaliente, que quede en alto relieve que Cristo resucitó y que eso asegura que todos los muertos van a resucitar. Porque si los muertos, aquí hay una frase en el versículo 13, si no hay resurrección de muertos, no hay resurrección de muertos, o sea, pone en relieve toda persona que muere se va a levantar, toda. Toda persona que se muere se va a levantar. El apóstol Juan en su evangelio dice que unos se levantarán, ¿para qué? Para vida eterna. Pero otros se levantarán para vergüenza y confusión. Entonces, habrá un día en que los que están en los sepulcros oirán su voz y unos se levantarán y otros también. O sea, el uno y el otro, aquí no hay escapatoria. Todo mundo se levanta. Por eso el fin del hombre no es la muerte. Ahí comienza la eternidad del que fallece. Y no podríamos decir como la palabra exactamente la eternidad, pero lo que consigue, lo que sigue de ahí en adelante es que ya no habrá tiempo, pero sigue, o sea, no hay escapatoria. Por eso el evangelio pone una realidad absoluta y clara. Hay una esperanza para ir al cielo y estar con el Señor, pero hay que recibir a Jesucristo, porque si se muere sin aceptar el evangelio, corre el peligro de no estar con Él por la eternidad. Y estará entonces en otro lugar. Así que Pablo pone eso. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó, así, tajante. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, verso 16. Y si Cristo no resucitó, 17, vuelve a señalar la fe. Vuestra fe es vana. El versículo 14 dice que es vana la fe, y el 17 vuelve a decir, vuestra fe es vana, y señala algo más, dice, y aún estáis en vuestros pecados. Y entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Así que, dice, entonces todo sería una pérdida completa. ¿Qué dice el apóstol Pedro acerca de la esperanza de la predicación del evangelio? Capítulo número 1 de la primera carta, el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo
de los muertos. O sea que la esperanza que tenemos viva y a lo que fuimos entregados a este evangelio por un nuevo nacimiento, es que hay algo que nos asiste, que es vivo, que es real, y es por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, no queremos, dice también aquí la Escritura, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, un verso muy conocido, los versos 13 y 14, yo estoy leyéndolo en otra versión. Hermanos, Dios habla hoy, no queremos que ignoréis lo que ocurre con los muertos. De este modo no os entristeceréis como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó. Mira la esperanza. Como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios resucitará juntamente con Jesús a los que murieron o a los que durmieron creyendo en Él. Aquí hay en esta carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, está diciéndole acerca de los que ya han muerto. Dice, no queremos que ignoréis qué ocurre con los que ya murieron, qué va a pasar con ellos, dice, para que no vayan a llenarse de tristeza como otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios resucitará juntamente con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Entonces nuestra esperanza en Dios es para la vida eterna. Para la vida eterna. O sea, no es solamente para acá. El versículo 19 es el que va a decir eso, porque Pablo puede ver que lo que está suscitándose allá en Corintios es que creen en Cristo, pero creen en Cristo para esta vida. Mire lo que dice el verso. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Yo recuerdo que cuando me convertí al Señor, este versículo como que a veces como yo iba leyéndolo decía, y me busqué en el diccionario qué significaba conmiseración y dije lástima, un sinónimo. Yo dije, Dios mío, ¿por qué la Biblia dice que si creemos, si en esta vida esperamos en Cristo, yo estoy esperando en Él, entonces soy digno de lástima? Pero no entendía, porque al uno no leer, una vez se queda en un versículo ahí sin mirar el contexto. Pero como Pablo está hablando, el tema de Pablo es la resurrección, es la esperanza de que nos levantaremos y que entonces los que durmieron no van a perecer. Entonces, la esperanza de nosotros no es en un Cristo para esta vida solamente, como muchos lo tienen. Porque hay gente que cree en Cristo para esta vida. O sea, se levanta y le pide a Dios que lo guarde, que lo ayude. O sea, cree. Y cuando le pasa algo, se lo atribuye a Dios. Yo conozco personas así, pero no obedecen al Evangelio. Dice, gracias al Señor, vea, para mí Dios ha sido mi todo, vea, todos mis hijos, he sacado mi familia adelante, porque uno habla con personas hablándole del Señor y hay un reconocimiento de Cristo, sí lo hay, pero no hay un reconocimiento de la palabra, de lo que dice la Escritura para obedecerla. Porque la gente sigue pecando, ese es el problema, que sigue en pecado sin obedecer al Señor, porque tiene una esperanza en Cristo para esta vida. Por eso los que predican el evangelio de la prosperidad, los que están hablando de ese tema, tienen a un Cristo para aquí. Es más, yo escuché a uno de esos líderes
que hablan de la prosperidad y que hablan es de dinero y de que Dios los va a bendecir. Y dice, y yo escuché entre otras una parte que dijo, yo qué saco con que allá en la eternidad, en el cielo, haya calles de oro y mar de cristal. A mí, ¿de qué me sirve eso? Yo lo que necesito es el oro aquí en la tierra. Un predicador de esos que hablan de la prosperidad. Así que es un blasfemo completo de la palabra del Señor. Y esos son los que dice la Biblia que son los más dignos de lástima de todos los hombres. Esperar y tener el evangelio solamente para aquí, para beneficiarse, porque hay gente que se ha beneficiado del evangelio. Hay gente que se la pasa pidiendo oración, vea, porque tengo este negocio y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y pide oración, vea allá, oren para que el Señor me ayude en este negocio, oren para que aquello, y la iglesia ore y ore y ore. Pero si usted es uno de ellos, le invito esta mañana a que crea en el evangelio. A mí me toca predicarle la palabra como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque yo estoy predicando no para que la gente se sienta muy contenta, porque si alguno lo incomodo con la Biblia, no soy yo, es Dios el que lo está llamando para que sea salvo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y ahí entonces tiene que radicar el fundamento del evangelio. Para nosotros no puede ser entonces lo temporal, sino lo celestial. Porque lo temporal es eso, temporal, o sea, el tiempo lo va destruyendo. Usted compra una casa nueva y por más nueva y todo lo que esté impecable, dejemos que pase un tiempo. Nada más meta los muebles a la casa y con el solo hecho de meter los muebles y usted después los corre, ya la pared empezó la pintura se soltó, alguna cosa empezó a cambiarle, porque el tiempo destruye. Esta vida, el tiempo nos va demostrando que nos vamos envejeciendo. Porque si esperamos solamente en Cristo para lo temporal, de nada sirve. El evangelio tiene que marcarnos para lo eterno, hermano. Hay gente viviendo con un Cristo para aquí solamente, y eso sí pide. Hay gente que yo la encuentro hasta orando y ayunando para los negocios, para que le vaya bien en todo aquello, pero ¿cuándo orará para que alguien se convierta al Señor? ¿Cuándo sacará días de ayuno y de búsqueda de Dios para que su familia se entregue al Señor? ¿Cuándo orará para que cuando esa persona pueda hablar del Señor, la gente se convierte? No. Es una búsqueda de Dios para esta vida. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque cuando a esa persona no se le dan las cosas como las está esperando, entonces ya no quieren seguir al Señor. Dice, no, es que vea, me fue mal, y eso que yo soy un hombre fiel al Señor. Porque a veces marcamos que nuestra fidelidad con Dios es porque damos ciertas ofrendas, pero no es que las demos, es que la ofrenda y lo que le corresponde es de Dios, porque del Señor es el cielo, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el que yo ofrende y el que yo ayude a alguien es simplemente un reconocimiento, pero Dios no me salva por eso. Porque sí, eso es lo que dijo en la capítulo 13, porque si si repartiere todos mis bienes y no tengo que el amor, uno reparte por amor, porque ama. Pero no está hablando, recuerde que no está hablando del tema del amor natural, está hablando, no tengo el amor de Cristo en mi vida, el amor de Dios, porque el amor de Dios fue el que lo entregó todo para rescatarme a mí. El amor de Dios es el que llevó al Señor a que, viendo al hombre en esa condición, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso fue que Dios de tal manera nos amó y se entregó en la condición de hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga ¿qué? Negocios, tenga prosperidad económica, le vaya bien, mejor dicho, sea el más importante. No, para que tenga vida eterna. Para eso es el evangelio. Entonces, por eso es que Pablo hace esta afirmación a los corintios,
creer en Cristo, creer, o sea, sí creerlo, pero para esta vida, esa era la levadura de los saduceos. Creían en Cristo. ¿Para qué? Para beneficiarme aquí. Muchísima gente, tristemente, cree en Cristo así. Y el que cree en Cristo así, pues no va a gozar de vida eterna. Puede ser que goce aquí de bienes. Sí, puede gozar de bienes. Pero el que cree en Cristo para la vida eterna no se apega a los bienes, no se apega. Y Dios le puede dar muchos bienes, porque no estamos hablando que entonces tener alguna comodidad económica es malo, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero yo he visto gente que se ha convertido, y gracias a Dios por esa gente que se ha convertido con dinero, con mucho dinero, y son gente que aporta la obra de Dios, que hace, y siguen creciendo, o sea, no se empobrecen. ¿Por qué? Porque su corazón ya no lo ponen en las riquezas, sino lo ponen en la riqueza que recibieron en Cristo, y saben que lo que tenemos aquí es temporal. Así es. Por eso, cuando tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, ayudémoslo, hagamos bien. Dice la Biblia, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No nos neguemos, hagamos bien. Si Dios nos ha bendecido económicamente y si hay algo, podemos seguir haciendo el bien, pero esa no es la referencia para ser salvos. La referencia para ser salvos, el documento para ser salvos es la Escritura, porque ahí está el testimonio de Dios, ahí está el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ahí nos dice que nosotros vamos más para allá. Así que este mundo siga confundido, que siga. Que este mundo siga al revés, que siga al revés. Pero nosotros tenemos una esperanza viva. Y esta esperanza es la de la vida eterna. Se nos van los hermanos, fallecen los hermanos, oramos, algunos no son sanados. Y entonces alguien dice, ¿y dónde está la fe? No, es que nuestra fe no es para que estemos aquí perpetuamente en la tierra. Nuestra fe es para que un día vamos a estar con Cristo el Señor, allá en la gloria, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá angustia, donde no habrá lágrimas, donde no habrá temor, donde no habrá noche, donde todo será día y donde este cuerpo será vestido de inmortalidad. Así que vamos a seguir después mirando, estudiando esta carta, vamos a orar a Dios. Algo hemos aprendido hasta aquí, hemos llegado hasta el versículo 19, vamos a seguir con la escritura, porque qué cosas lindas aprendemos de Dios, y Dios nos pone de verdad en una perspectiva de temor, de reverencia, de reconocimiento, porque esta es la palabra de Dios, esta es la autoridad divina que tenemos, y es la que debe seguir siendo nuestra ruta, porque esta es lámpara a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. El que lleve esta lámpara encendida de la palabra no va a tropezar, no va a caer por allí en un hueco, porque tiene la luz de Cristo el Señor. Padre celestial, gracias te damos por su bendita palabra, porque tú hablas, porque tú enseñas, porque tú formas, porque tú nos das, oh Dios, Jesucristo amado, ese nivel, Dios mío, ese temple que quiere que la iglesia tenga, que el cristiano viva, Señor, una iglesia firme, una iglesia en Cristo, una iglesia que adora, que alaba, que glorifica, una iglesia que espera, que tiene una esperanza puesta más allá de las circunstancias y de este mundo material, porque estamos esperando lo celestial. Ayúdanos a guardar con esperanza, con fe, Señor, bendito de los cielos, esta esperanza gloriosa de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que la iglesia, que los amigos puedan tomar decisiones firmes de seguir a Cristo, de obedecerlo, de amarle, de ser, oh Dios,
ese olor grato para el Señor y para que otros también conozcan a Cristo el Señor. Bendice a tu pueblo hoy en el nombre de Jesús, guárdalo, Señor bendito de la gloria, que todo lo que hoy tenemos que hacer, tú nos ayudes, nos guíes, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.